Soy Olga Patricia Mendoza Navarro, vivo en Bogotá, nací aquí en Bogotá, tengo en este momento 52 años, yo soy abogada. Olga, ¿qué es lo que es AMA para vos? AMA es acceso a información, es evolución y es la mente unificada. Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a AMA Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Usay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Olga Patricia Mendoza Navarro. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén mirando. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora de Evolución. Hoy tengo el placer de tener como invitada a Olga. Hola Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Suyi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, Olga, gracias por el espacio y por sumarte a estas entrevistas. Le vamos a contar a la gente que Olga es parte de la comunidad de AMA. Ahora ella nos va a contar desde cuándo y todas esas preguntas que nos gusta hacer, pero vamos a comenzar con la pregunta más hermosa y personal y es preguntarte, ¿quién es Olga Patricia Mendoza Navarro? Bueno, Suyi, así como dice Sandra a veces en esta materialidad, soy Olga Patricia Mendoza Navarro, vivo en Bogotá, nací aquí en Bogotá, Bogotá, Colombia. He vivido aquí en esta ciudad pues toda mi vida. Tengo en este momento 52 años. Yo soy abogada y trabajo en una entidad estatal, específicamente del distrito de aquí, del distrito de Bogotá. Trabajo en una entidad distrital hace muchísimos años, siempre he estado en el sector público. Y pues llevo con AMA ya más o menos 3 años, ya casi 4 años. Wow. Olga, esta abogada, esta mamá, ¿cómo comenzó este proceso de buscar respuestas? ¿Qué es lo que pasaba en tu ser para buscar algo que no te estaba dando tu vida cotidiana? ¿Por qué estás en esta búsqueda de un proceso de evolución? Creo que somos siempre, o hemos sido siempre eternos buscadores, Suyi. Y obviamente, si yo me sentara a contarte con detalles todo lo que, desde cuándo empezó esa búsqueda, se nos va todo el programa. Pero obviamente siempre empezamos, en mi caso, ese proceso empezó por eso que llamamos la noche oscura del alma. Y en mi caso empezó pues con un tema de ansiedad que evolucionó muchos años y que no había querido ver o no sabía cómo, o que en el trasegar de la vida diaria, pues uno va como dejando al lado esos temas, ¿no? Ah, esto me tomo una pastilla, hago ejercicio, esto no lo veo, se va a pasar. Y sigue uno con esa vida de corre-corre, ¿no? De tratar de hacer todo, de cumplir, de llevar las cosas o esas metas que tú te pones, a llevarlas a su finalización y y vas dejando esas cosas ahí al lado. Y claro, a mí, digamos, el tema mío de ansiedad comenzó primera vez por allá en el año 2006. 2006 yo acababa, pues llevaba, mi hijo tenía un añito de edad. Y empezó porque el trabajo en donde yo estaba, la entidad la iban a terminar y entonces el chisme de todos los días que la entidad la van a terminar, van a sacar a todos. Y obviamente el tema de la ansiedad, que en mi caso siempre era, obviamente, estar con la mente en el futuro, ¿no? Lejos. Y eso te lo cuento porque más adelante te voy a decir que eso es lo que me ha traído AMA, ¿no? Ya más adelante te lo contaré.
Y andaba yo siempre con la mente en el futuro y claro, el miedo, me va a quedar sin sustento, yo pues como estaba en ese momento casada, ¿cómo voy yo a mantener a ese muchacho, el hogar, la familia, los gastos, etcétera, etcétera? Luego de eso, pues obviamente, digamos, empecé yo a hacer yoga desde ese momento, o sea, 20 años yo hago yoga. Y eso, digamos, como que eso pesaba un poco, pero ahí seguía el tema y nunca lo escarbé, digamos, como a fondo, nunca lo miré a fondo, ¿no? Ya más adelante, sobre el año 2011, otra vez volvió ese tema de ansiedad. Bueno, finalmente pues yo cambié de trabajo normal, o sea, normal porque finalmente fue un mes que estuve sin trabajo y entonces, claro, yo digo, ay, oiga, tanto miedo, pues porque finalmente me adelanté y ahí estoy todavía, aún sigo con trabajo. Entonces eso es gracioso, ¿no? Pero son cosas que tú no ves en el momento. En el 2011, en el 2012 yo me separé, digamos, ahí empezó, digamos, como también una búsqueda diferente en mi caso. Y cuando esa ansiedad empezó unos añitos antes, yo no sabía por qué, pues mi padre ya había muerto. Yo creí, pues digamos que todos, en ese momento yo dije, todos mis temas están bien, pues tengo trabajo, mi padre ya murió, ya hice el duelo. Entonces, ¿qué es? Y algún Es momento lo que me así. está generando esa ansiedad. Claro. Entonces yo me pregunté, ¿qué es lo que me la está generando? Y claro, y me encontré con que era cuando yo llegaba al hogar, ¿no? Cuando yo llegaba después del trabajo a la casa. Y en un momento me di cuenta que, o me llegó la información, es tu matrimonio. Y yo, oh, Dios mío. Entonces, obviamente, tomar ese tipo de decisiones, pues no son fáciles, es doloroso, duele, pues obviamente estaba todo mi de por medio, pues como nuestro hijo. Y pues, digamos, todas esas decisiones son complicadas, pero sí, yo obviamente al año, o sea, ya de 2011 a 2012, yo ya a final de 2012 ya me había separado. Digamos, el tema de ansiedad ya ahí otra vez se bajó un poquito. Dije, bueno, bien. Pero yo, fíjate, Suji, seguía sin tratar, sin verla a fondo. Así seguí y luego ya hace más o menos como 8 o 9 años volvió, pero volvió terriblemente dura, volvió, yo no sabía pues ya, digamos, cómo tratarlas y yo tomaba, digamos, me alejé mucho de las drogas, de la química. Y entonces me empecé a tomar un montón de drogas naturales que al final tampoco me sirvieron de a mucho. Sacamos por aquí a este niño. Y claro, llegó a un momento pico en el que yo ya llevaba 3 días sin dormir, el corazón súper acelerado, o sea, esa ansiedad, esa locura de la mente, no, o sea, fue una locura total. Y yo esa mañana me desperté suya y le dije al papá de mi hijo, lo llamé y le dije, mire, por favor, cuida a Tomás porque yo me voy a morir. Le dije así. Bien. Entonces, claro, esa mañana fue, digamos, como ya el punto más, digamos, Quiebre. el tema de quiebre exactamente para mí. Y lo que yo hice, pues claro, lo llamé, él obviamente pues se asustó, se alteró, me dijo, no, eso no puede ser. Me consiguió una cita, digamos, como inmediata con una psicóloga conductual, me acuerdo que era ella. Y, digamos, con ella, digamos, tuve ese día una conversación y esa noche pude dormir. Y yo dije, ay, no, ya solucioné todo, qué maravilla. Pero obviamente no sabía que estaba empezando ya en esa nueva línea del tiempo, que es la que, digamos, me ha conducido desde ese momento y que lleva ya como la respuesta de tu pregunta de dónde comienzo yo como esta búsqueda real. Entonces, claro, esa noche yo pude dormir, pero a la noche siguiente no. Y yo dije, no puede ser otra vez, Dios mío. Y esa noche entonces, Suji, llegó un pensamiento. Y ese pensamiento eran afirmaciones positivas. Yo en ese momento no sabía qué era eso. Y luego, muchos años después, me di cuenta que había sido mi yo del futuro que me había dado esa información. Y lo supe porque, obviamente, luego, cuando en algún momento que tú haces esas meditaciones que te preguntan qué quisieras decirle a tu yo del pasado para ayudar o a tu niña, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo en esa meditación, así llegó, o sea, llegó sin tanto pensar, o sea, llegó como el corazón, hey, por favor, escucha afirmaciones positivas, ¿no? Y yo, ay, entonces ahí me di cuenta Fui yo que había misma. sido yo misma que le mandé ese mensaje a esa yo en este momento de la historia que te estoy contando.
Y claro, ahí cambió. Claro, yo no sabía quién era Luis Hay y yo empecé a escucharla y la escuchaba 1 hora diaria mientras yo me levantaba, alistaba las cosas, me alistaba para ir al trabajo durante un año completo, Suchi. Y yo hice ese proceso, digamos, casi como que sin mente, ¿no? Yo escuchaba las afirmaciones, me encantaban, empecé a trabajar también ansiedad con otras, además con otras personas que estaban en los diferentes canales, con otros comunicadores, y también empecé a trabajar con una terapia que se llamaba shock emotivo para la ansiedad. Entonces, claro, esas dos cosas combinadas, yo al año, oiga, yo no volví a tener ningún ataque de ansiedad, me pensaba, y yo, ya llevo un año sin ataques de ansiedad y fue cuando me di cuenta que realmente sí, o sea, yo había decidido como cambiar esa línea de tiempo de dejar de lado, empezar a mirarme y claro, me empecé a trabajar y a entender que todo es un proceso. O sea, nadie te da las goticas mágicas o nadie te mete en una cajita y sales transformado, sino que toca hacer un proceso y toca hacerlo volitivo, como siempre nos dice Sandra, volitivo, o sea, de voluntad. Entonces, claro, para mí fue espectacular, Suyi, ya ahí empecé, ya hice luego cursos de maestras de meditación, empecé a ver otros comunicadores y obviamente, digamos, ahí ya empezó como mi búsqueda más profunda de que sí había algo más que podía como llegar a sanarme, pero que sí había que hacer ese trabajo. Sí, es como vos decís, es todo un proceso y es lindo y es lo rico de estas entrevistas es conocer cómo comenzó, porque vos tuviste esta alerta, este ataque de ansiedad hace muchos años atrás, porque vos estabas, y esos son pequeños llamados de atención que primero suavecito y uno a veces no lo ve o por esos parches decís, ay, no, bueno, sí, me tomo esta pastillita o este tecito y voy parchando y no voy entrando a lo profundo que me trae esa información. A veces estamos tan metidos en la vorágine de lo que pensamos que tenemos que hacer o, o del futuro y no sabemos si mañana abrimos los ojos. Pero lo bueno de esto es que decís, mira, me pasó esto, me dio la alerta, me dio la alerta, me dio la alerta, hasta que llegó un momento en el cual sentía que me iba a morir. Y en este proceso que fuiste siguiendo, buscando y demás, ¿cómo llega Ama a tu vida? Bueno, Ama llega porque, digamos, por la cuarentena digamos, nos mandó a casa a todos A casi en el todos, a mismo. reflexionar. Así, para el que lo Exactamente. tomó fue bueno, a reflexionar adentro, adentro, volver Entonces, adentro. claro, como yo ya, digamos, venía haciendo esos trabajos, conocí me empezaron a llegar videos del Camino del Dragón, donde había muchos comunicadores de varios países unidos haciendo, digamos, como ese trabajo. Y ahí en me acuerdo yo muchísimo que había un comunicador que decía, Sandra es comandante de nave. O sea, no es, ella es comandante de nave, ella es la comandante, ella nos hace unos ejercicios muy complicados, muy difíciles, pero vamos tratando de solventarlos, decía él. Y entonces a mi comandante de nave, entonces hoy antes yo ya también había venido con esos comunicadores que en esta época, digamos, como que empezaron a surgir, que son los bibliotecarios cósmicos. Entonces, Ujú. claro, uno empezó a estudiar, a escuchar toda esa historia cósmica y uno como que iba acomodando fichas, ¿no? Y comandante de nave, eso es algo como interesante. Entonces, pero fíjate, Suji, que lo mío con Sandra, o sea, como yo lo sentí fue del sentir, no desde la mente. Yo no entendía nada de lo que Sandra decía en los videos que salía con ellos o en los videos que ya empezó a salir después, yo no entendía nada, pero yo sentí que quería continuar con ella, que quería seguirla escuchando, que quería aprender lo que ella estaba enseñando. Entonces, pero fue muy del sentir, porque pues obviamente si yo le ponía mente, pues yo no iba a querer porque no le iban a querer seguir con ella porque no le entendía nada. O sea, yo, ¿de qué está hablando esta mujer? Entonces, obviamente, luego, pues en ese momento fue Sandra, luego fue Somos Todo, ahora es Ama. Y pues claro, cuando Sandra empezó ya a dictar esos primeros cursos, o creo que yo desde ese primer curso, ya luego que ella termina el Camino del Dragón, ya inicié yo con ella y ya, y seguimos aquí. Yo no he parado con ella, digamos, de sus formaciones o de estar con ella en todos estos temas que ella nos da. Es muy importante algo que dijiste que fue el sentir. Pues Sandra comparte información
Y vos en el momento, a todos nos pasa que no lo entendemos porque no tenemos el procesador para entenderlo, pero lo bueno es entender lo que dice el cuerpo, el sentir. Yo tengo que seguir acá, por más que si le meto mente no entiendo nada, pero en el proceso fuiste entendiendo y fuiste enriqueciéndote de esa información, enriqueciéndote de esos ejercicios porque escuchaste tu sentir, escuchaste tu pulso decir, tengo que estar acá, tengo que ver qué me va a traer esto y es lo importante de cuando algo digas, che, yo no entiendo nada, pero tengo que escuchar esto, te escuches y digas, a ver, ¿por qué tengo que escuchar esto? Y entender que a veces nuestro procesador, nuestra mente o en el momento que estamos en la vida, esa información llega y llega por algo, por lo menos para despertarnos algo, para decirnos, mira, esta es una herramienta o con una palabra o con un sentir y después, como vos decís, es un proceso. Al trabajarlo lo vas entendiendo, lo vas llevando a la vida, lo vas llevando a cabo. ¿Qué cambió en la vida de Olga cuando entró a AMA? A Wasandra y que hoy también, como toda la información fue mutando, AMA también fue mutando. Primero fue Sandra, después somos todos, o tu tribu, y después hoy a lo que es AMA. Pero en ese proceso, en esa llegada de la información de Sandra a tu vida, ¿qué es lo que fue cambiando en vos, Olga? Algo importante, Suyi, es esa autoobservación, ¿no? Es como lo que hoy en día Sandra llama y que lo menciona mucho en los vivos que hace es, somos la mente unificada. Y ser la mente unificada es entender que tú tu proceso es también mi proceso y mi proceso también es tuyo. Y que es lo mismo, obviamente, observar eh, una persona, lo que podemos llamar, o lo que se llama mal llamado, no evolucionado, evolucionado, o sea, cuando hacemos esas clasificaciones, em, entonces es saber que somos la mente unificada, que esa persona que tengo delante, con su manera de ser, con su manera de actuar, así no vaya conmigo, también soy yo. Eso uno, esa mente unificada, eso que me lleva a la mente unificada y luego llegar a eso como a través de mi autoobservación, porque si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis programas más densos, si no sé cuál es mi programación, pues yo no puedo obviamente trabajarme. Entonces, Ama, ¿a qué me ha llevado? Ama me ha llevado a o toda esta formación con Sandra me ha llevado a esa autoobservación, a ese volitivo que te hablaba desde el principio, porque yo no puedo, obviamente no puedo avanzar, no puedo evolucionar, no puedo adquirir conocimientos si yo realmente no tengo esa voluntad de hacerlo, si no hago los ejercicios, si no quiero verme, si no quiero ver digamos, esa luz o esa sombra que hay en mí, si no me veo como ese ser completo que somos, con todo lo que hay ahí adentro, pues obviamente nunca lo voy a lograr. Nunca se va a lograr ese cambio de esos patrones y ese cambio neuronal que es más que todo lo que trabaja Sandra, ¿no? Del set mental. Y que es obviamente lo que a mí creo que se me facilita porque precisamente en lo que te conté de cuando empecé a trabajar realmente el tema de ansiedad fue así, fue cambiando esos programas neuronales tan intrincados que tenemos, obviamente por esta vida en esta materialidad, si no lo empezamos a trabajar desde el volitivo, desde la autoobservación, desde entender que el que estoy viendo enfrente también soy yo, pues no se logra y te quedas ahí como estancado en el programa y pues finalmente no hay como esa evolución. Sí, y entender que cada uno tiene su experiencia, por más que el de al lado o el del frente somos todos y somos todos una solamente, también entender que cada uno tiene su proceso, que cada uno tiene su experiencia eh, y que somos tan importantes hasta como un lápiz, como una planta, todas las experiencias de la mente unificada son sumamente importantes. Pero quiero ir a vos, quiero ir a esa Olga a decir, esa Olga que empezó con ansiedad, que empezó en un trabajo como un título como abogada. Hoy, hoy, ¿qué es esa Olga? ¿Qué es esa mamá? ¿Cómo se desarrolla Olga a través de las herramientas o de eso que hablas de lo evolutivo, de tu voluntad de ver las experiencias o de transitar esta vida de otra forma? ¿Qué cambió? Me imagino que ansiedad
no tendrás, o si la tenés, la vivís desde otro lado, desde la enseñanza o de saber qué es lo que te trae esa emoción. Pero puntualmente, ¿qué cambió en esa Olga en todo este proceso? En esa, como en esa aceptación, obviamente, oigan, lo que hablas tú de la ansiedad, obviamente, pues ya ansiedad ya no la tengo en mis gaticos. Esa ansiedad no la tengo, obviamente, desde ese momento y ya si bien en algunos episodios, pues ya sé cómo manejarlos, ¿no? Cómo se maneja. Y de lo que te da esas herramientas son porque te llevan a autoobservarte y en esa autoobservación, pues te lleva a, obviamente, aplicar eso afuera. Lo otro, y que yo estoy, pues obviamente trabajando en este momento, es dejar de juzgar, que es lo que yo te digo, como que trato de comparar o de decirte que es como esa mente unificada, ¿no? Porque cuando yo sé que yo soy como soy, pero el que tengo enfrente también es como es, pues yo dejo de criticarlo, de juzgarlo, de tratar de que sea como yo, de que haga las cosas como yo. También Suji, el control, e intento cada día soltar el control, porque el control, obviamente, sí hay que hacerlo, pues para ciertas tareas, obviamente, para poder cumplir con tus tareas del trabajo, exactamente, pero soltar el control de tu vida es como, ya veremos, como dice Tommy, ya veremos, o sea. ¿Qué va a pasar? Ay, no, es que mañana, no sé, tengo que hacer esta vuelta, tengo que hacer lo otro. Ay, pero no tengo, sí, bueno, no, ya veremos. Espere mañana y ya veremos. Y Y eso es veremos algo qué nos que, trae esa situación. exactamente, es soltar, suelta el control y ya mirará. Y mira, fíjate que desde que lo estoy haciendo, desde que eso lo hemos trabajado en AMA, la vida ha sido totalmente diferente. Entonces, claro, uno vive, o sea, uno vive tranquilo, o sea, con más paz, vive como más, como que las cosas fluyen solitas, como porque obviamente uno está fuera de ese carril en donde esto es así, 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 primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y cuando te sales de ahí, la vida como que fluye más y las cosas como que te salen de mejor manera, hasta, o sea, hasta los trámites más rápido, o sea, es como si vivieras en un mundo diferente estando en el mismo. Pero esas tres cositas te diría yo, que es lo que más he podido yo con Ama a cambiar. Hay algo que me encantó que acabas de decir, es que decís como si vivieras en un mundo diferente, pero viviéndolo diferente. El mismo. Lo que me gustó es, no hace falta ir a vivirte a una cueva para poder comprender y conectarte con lo que sos. No, puedes vivir esta vida de otra forma y vivir las experiencias que te trae esta vida, esta experiencia de la abogada que sos, con tus situaciones cotidianas del trabajo, con las decisiones que tuviste que tomar de cambiar o no cambiar de trabajo, de dejar o no dejar una relación y todos esos miedos que uno toma y dices, ay, no, si dejo el trabajo no, y no pasó nada y fue una experiencia más. Y hoy estás en otro campo viviendo ese trabajo desde otro lado. Me imagino que las preocupaciones no son las mismas que tenías en ese entonces cuando no tenías las herramientas a las de ahora, que decís, como decís, bueno, mañana vemos. O sea, hoy no sé, mañana tengo que hacer esto, esto, y en esa mañana no puedes ni salir de tu casa. O viene una pandemia y te encierra. Entonces, mañana vemos. Y el tomarse la vida desde ese lado, como en el presente y en el cada día y en el decir, ¿qué me trae esto hoy? Mañana no sé, hoy, ¿qué me trae esto? ¿Qué me trae esta emoción? Uy, me volvió la ansiedad. Ok, listo, ya sé cómo trabajarla, ya sé qué es lo que me trae, ya sé lo que tengo que trabajar. Y eso es muy enriquecedor, porque uno a veces, por los programas, porque hablaste de programas muy duros, hablaste del programa del control, que creo que lo tenemos todos, el programa de juzgar Mm. y el darnos cuenta que lo que estamos juzgando es porque hay que trabajarlo adentro. Y si lo tenemos afuera es porque está adentro y si sabemos que el otro soy yo. Eso es muy difícil de darse cuenta de cuando uno ya viene el pequeño pensamiento de decir, uy, ok, listo, no juzgo, sino respiro y veo qué es lo que tengo que trabajar de esta situación que me trae. Pero es muy noble escuchar de vos de decir, no me tengo que ir, escapar
para poder saber quién soy, sino que en este escenario que tengo, en esta abogada que soy, que voy a trabajar todos los días, a un establecimiento público, que tiene también todas sus cosas, te lo estás tomando de otra forma. Decís, yo puedo vivir la vida desde este lado, ejerciendo mi trabajo, trabajando y conviviendo y también trabajando en mí. O sea, es enriquecedor que vos decís, yo de mi escenario veo todo, o sea, me reflejo en cada persona y en cada situación que me está trayendo. Es, es lo lindo de estas entrevistas de demostrarle de que seguramente hay un montón de personas como vos trabajando en el sistema y decir, che, se puede vivir desde otro lado. No tenés que salirte de, 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 de ese sistema, sino transitarlo y mirarlo desde otro lado y ver qué es lo que te estás trayendo esta experiencia, porque esta vida es una experiencia. Y vinimos a ver quiénes somos y por qué estamos acá y a evolucionar y llevar a ese ser a su mejor versión. Y es, es muy lindo escucharte hablar, Olga, y hoy en día, ¿hay algún tip que nos puedas compartir y decir, yo uso esto para mi vida, yo en este momento respiro y digo, ok, esto, hay algo, porque hablábamos también en todas las entrevistas que a veces uno los ejercicios y las cosas los hace ya sin darse cuenta, se encuentra haciendo las cosas o respirando o observando desde otro lado. ¿Hay algún tip que nos puedas compartir que te funciona, Olga, a vos en lo cotidiano? Pues antes de eso, Mitsuyi, y ahora que hablaste de escenarios, quería contarte Dale. como una experiencia que yo tuve con ese tema. Obviamente con Sandra vemos cómo se crean los escenarios y es algo importante porque trae mucha conciencia, ¿no? En la formación lo vimos y yo en su momento me di cuenta de eso porque obviamente yo pues vivo con mi hijo y vivir con mi hijo es vivir en un escenario espectacular, es un escenario súper amplio, lleno de muchas aventuras, historias, colores, una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, obviamente, como Tommy ya llegó a su edad, digamos, adulta, pues él está haciendo o empieza a hacer su vida y en su vida hace su vida y se lleva a sus escenarios con sus nuevos amigos, sus nuevos compartires, con sus otros escenarios en los que él está compartiendo. Entonces, obviamente, en cierto momento yo empecé a sentir que o sea, que me quedaba sin un escenario porque obviamente, pues para mí era maravilloso vivir allí con él, ¿no? Entonces, en su momento yo dije, bueno, pues voy a crear mi escenario. Y entonces, en principio, yo intenté crearlos como los de él, ¿no? Así llenos, súper coloridos, porque para mí mis escenarios eran grises, ¿no? Eran blanco y negro, grises. No, ahí como que me negué a eso, ¿no? Y luego, en un momento, cuando ya entramos con Sandra a ver esos temas, y después, obviamente, porque cuando tú ves en la formación las clases con Sandra, es durante el mes como que vienen, empiezan a verse los cambios y a resetearte tu cabeza y tu mente. Y me di cuenta yo, Suji, que yo, o sea, que yo podía, precisamente lo que acabas de decir, que yo podía vivir en cualquier escenario, que es eso mismo, que es lo que estamos hablando. Y entonces dije, no, yo no tengo por qué crear mi escenario igual al de Tommy, con sus mismos colores, y devolverme a mi escenario anterior, que de pronto era más blanco y negro, más gris. No, yo tengo que crear o vivir en el escenario que tenga que vivir, sea de los colores que sean, sea como sea, y yo igual tengo que transitar en ese escenario, allí donde tenga que pararme. Y obviamente eso viene de esto todo que nos dice Sandra en el programa. Entonces, claro, empecé yo ya a pararme allí, como lo bien lo dijiste tú, allí en esta oficina donde encuentras mm, tantas personas, donde tienes muchas responsabilidades, donde de pronto no puedes decir todo lo que debes decir, donde tienes unas cosas que cumplir, pero era igualmente tranquila y feliz yo viviendo, o en paz, digamos, en paz, viviendo en ese escenario que viviendo en mi escenario, en mi casa, con mi altar, con mis meditaciones, con mis gatos, bueno, lo que sea. Pero es tu parada en cualquier escenario con eso que llevas dentro, con esa autoobservación, con esa paz, con eso que ya sabes
que te puede llevar, pues, como a avanzar en eso, porque finalmente lo que dices tú, ahorita, en este momento, pues estamos, sí, sí, sí entendemos que el planeta está cambiando, pero estos cambios, obviamente, en la materialidad se dan en muchos años. Entonces, obviamente, yo, pues ahora sigo trabajando, pero en este, mientras lo sigo haciendo y mientras estos cambios se dan en algunos años, si es que, digamos, personas como yo lo alcanzamos a ver, eh, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿En dónde cómo la voy a vivir? Entonces es No lo voy a precisamente, transitar. exacto, ¿cómo la transito? Pues con estas herramientas, sabiendo que soy la mente unificada, sabiendo que esa persona que tengo enfrente que de pronto me molesta algo, también soy yo, sabiendo que yo tengo que ir a trabajar allá mis, mis programas más pesados y irlos quitando como las capas de la cebolla, porque son tan densos que están ahí metidos súper profundo y pues que uno dice, ay no, ya trabajé, ya trabajé, control no. Pasa, dice, ay, esto ya lo tengo resuelto y de repente No, te dicen, no, 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 mira, mira, hay que sacar una capa más, sí, exacto. hay que Entonces, abrir una más. Em, ¿Cuál es el tip de autoconocimiento que vos estás diciendo que decís me ayuda en el día a día? ¿Qué es cualquiera de las herramientas que nos quieras compartir, pero la que a vos te ayuda a salir en esa de cosas cotidianas, pero ¿qué es lo que te ayuda a vos? esa que te he nombrado, que ya te digo cómo llegamos a ella en el programa, que es la autoobservación. Es mírese, mírese hacia adentro. Eso lo hacemos en la formación con el viaje chamánico. A mí el viaje chamánico, o sea, hace 3 años que lo conocí y yo conecté mucho porque obtenía la información y yo digamos no yo digamos no puedo yo soy clarisintiente, digamos yo no veo, yo no escucho, pero soy clarisintiente y el viaje chamánico sí me permitió siempre hacer esa conexión. Entonces, claro, yo cuando lo iniciamos a hacer, yo iba al viaje chamánico y volvía con tanta información, Suyi, que yo ay, no puedo creer que me estén hablando a mí, ¿no? Que me digan eso a mí, porque ese es otro tema que también con AMA he podido trabajar y es el tema de la desvalorización, que también lo estoy trabajando mucho este programa y que sí, digamos, veo como avances en eso, ¿no? Entonces, claro, claro, porque todos estamos conectados directamente con la fuente, pero como en algún momento los programas nos cortaron esa conexión o nos dijeron, no, es que necesitas intermediarios para esa conexión. Entonces era, "Ah, pero ¿cómo que me hablan a mí? ¿De verdad yo merezco que me hablen?" Pensaba yo, en serio, hace 3 años sobre ese tema. Sí, Entonces, el viaje. empezar a sacar todos los velos y el autoconocimiento, como vos decís, la información está dentro. Claro. Solamente hay que limpiar. Yo creo que nada está mal, o sea, la vida que tuvimos, los programas, esto se trata de una experiencia de vivencia, o sea, vamos a vivir todo lo que necesitemos para llegar a esa mejor versión. Lo lindo que estás dejando es, esto es de voluntad, tengo que tener la voluntad de conocer y darle y escuchar ese pulso que dice, vamos, 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 hay que seguir, o no es por ahí, o es adentro, o el ver los programas que tan arraigados tengo, como el juzgar, el control, la desvalorización. Estás hablando de programas muy, muy fuertes que has reconocido en vos y los estás sacando y estás diciendo, yo estoy trabajando con todo esto porque esto es lo que soy. Y es muy valioso escuchar el decir voy adentro, voy adentro, voy adentro, voy y me siento parte de esta mente unificada y tratar de a veces de sacar de todo lo romantizado, tratar de sacarlo, sino entender que somos todos una experiencia y cada uno es importante. Es lindo el mensaje que estás dando, Olga. Es muy lindo Es, el es- mensaje. eso que llama Sandra el recordar, ¿no? Porque sí está la información, la tenemos, pero la hemos olvidado. Entonces, en el camino con Ama y en el camino con Sandra, en estos 3 años, lo que hemos hecho es recordar esa información y traerla otra vez como a ese consciente y trabajar con ella.
Y también es eso que acabas de mencionar, nos lleva o me lleva a mí mucho a siempre tener esa palabrita que nos dice Sandra de no ilusione, no ilusione, no ilusionar, porque muchas veces creemos que como para darte el ejemplo con mi caso. Yo como estoy tomando medicamentos, entonces estoy trabajando mi ansiedad. No, estás ilusionando porque no estás yendo al fondo, no estás yendo al fondo de por qué la ansiedad está ahí o de qué te está diciendo la ansiedad, de qué es lo que te está tratando de recordar y tú no quieres escucharla. Entonces, ese otro tema de no ilusiones que siempre nos menciona Sandra, también para mí ha sido muy importante porque dentro de esa autoobservación siempre digo, este punto en el que estoy será ilusión o será algo de realmente real? ¿O será lo que debe ser? ¿O será lo que es? O sea, es el fondo. Estoy tocando el fondo, estoy ilusionando. Entonces, al hacerme esa pregunta también, y ahora que me preguntas lo del tip, esa pregunta también a mí me sirve mucho. ¿Esto es una ilusión o realmente sí estoy yendo al fondo de este tema al fondo de esta capa de cebolla, pues? Y saber que las respuestas vienen sumamente rápidas, porque cuando uno pide las respuestas, las encuentra y es bueno el decir que cuando uno se trabaja a uno mismo y lo lleva a diario y sabe que es un trabajo de pico y pala, de todos los días, de sacar cada capa de cebolla, como estamos diciendo, es un trabajo arduo, pero te deja una visión de cuando pedís las respuestas están sumamente rápidos y sumamente visibles. Olga, para cerrar, hoy en breves palabras o como quieras, como lo sientas, ¿qué es lo que es ama para vos hoy? Ama es yo lo diría en tres palabras, tal vez. Diría acceso a información para recordar lo que realmente somos. Ama es evolución, porque no eres, o sea, no vas a salir la misma persona cuando entras a Ama y cuando avanzas en ella o cuando te retires de Ama. Y es la mente unificada. ¿Y por qué la mente unificada? Porque es, digamos, como la mayor enseñanza que está como de base y que a partir de ahí empieza todo. Entonces diría es mente unificada, es evolución y es acceso a información. Wow. Sin palabras. Me encanta escucharlos, me encanta escuchar cada historia y no hay mejor forma de cerrar que con sus experiencias y con sus palabras, así que quiero agradecerte, Olga, nuevamente por tu tiempo, por tu amor y tu dedicación a contar las cosas con tanto detalle y tan lindo. Quiero invitarlos a todos a que nos dejen comentarios si quieren dejarles preguntas a Olga y posiblemente le invitemos de nuevo, no sabemos. Todo este espacio es de ellos y siempre digo que este espacio es para mostrar que somos una comunidad y si te sentiste identificado con esto, compartilo, expandamos este espacio, expandamos la información, eh, hablemos de cosas nuevas, hablemos de saber que hay otra forma de vivir estas experiencias, de saber que somos todos seres en proceso de evolución y que cada experiencia enriquece todo este plano y este camino. Y para mí es un placer tenerte, fue un placer escuchar estas historias. A mí siempre digo, todas estas historias me expanden cada vez más el corazón y siempre enseñan, siempre algún velo, alguna luz más ustedes abren y quiero agradecértelo de nuevo, agradecerlos a todos. Vuelvo a invitarlos a, si se sintieron identificados con esta entrevista o con cualquiera de las entrevistas de este espacio, lo compartan, difundamos información linda, información que une, información que nos muestre que y nos diga, como dijo Olga, que somos parte de una mente unificada, que somos todos uno. Y nada, gracias Olga. Y nos despedimos y los esperamos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias, Uji. Los amo.